Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a simular el modelo de un tanque de mezclado. El sistema a modelar va a ser este tanque donde llega un compuesto A, un compuesto B, cada uno con su caudal, se mezclan y sale por una tubería abajo, de modo que vamos a plantear las siguientes ecuaciones. Aquí tenemos el caudal de B y el caudal de A que entran, serán las entradas, y luego las ecuaciones incorporarán las variables altura, caudal de salida, el volumen de A almacenado y su derivada, el volumen de B almacenado y su derivada, y la fracción de A y la fracción de B. De modo que el modelo, la altura es el volumen entre la sección, el caudal de salida es cierta constante por la raíz cuadrada del nivel, la derivada del volumen pues es el caudal neto, caudal de A que entra menos caudal de salida por fracción de A, y en el caso del B, caudal de B que entra menos caudal de salida por la fracción de B. Y la fracción de A pues es el volumen de A entre el volumen total, y la fracción de B es 1 menos la fracción de A. Lo que se denomina representación interna o ecuaciones de estado y de salida, que son necesarias para la simulación, pues va a ser despejar todas las variables en función de las entradas QA y QB y los estados VA y VB. Las variables de estado son aquellas que aparecen bajo el signo de las derivadas en el modelo, la derivada de VA respecto al tiempo, la derivada de VB respecto al tiempo, y también que se pueden interpretar físicamente, claro, como que la evolución futura de lo que ocurre aquí dentro está determinado por una condición inicial precisamente de los volúmenes almacenados en cierto instante aquí y los caudales de esos compuestos que entren a partir de ese momento. El cómo se haya llegado a esos volúmenes en el instante inicial de un experimento no determinará para nada la evolución futura, y da igual que se haya alcanzado eso con unos perfiles de caudal pasado u otros. Las acumulaciones de caudal pasado resumidas en el volumen almacenado en el instante inicial de un experimento es lo único que interesa. Por lo tanto, las variables bajo el signo de la derivada, VA y VB, son las variables de estado, y se supone que de estas 10 letras que hay aquí, yo puedo despejar estas 6 en función de estas 4 letras. Hay 6 ecuaciones, 4 letras conocidas y 6 desconocidas, y efectivamente Solve de la Symbolic Toolbox lo despeja. La derivada de VA igual a esto, derivada de VB igual a esto, es la ecuación de estado, y las ecuaciones de salida, como solo me interesan simular, por ejemplo, la concentración de B y el nivel del tanque, aunque yo podría despejar todas estas cosas, como solo me interesan X, B y H, pues de ese despeje solo voy a considerar como ecuación de salida lo que me producen estas dos fórmulas. VB entre volumen total, pues es la concentración de B, y esta cosa, el volumen total entre la sección, es el nivel del tanque. Entonces ahora vamos a simularlo con OD45, con las opciones por defecto. Primero vamos a simularlo ante unos ciertos caudales de entrada. Hay que dar unas funciones del tiempo arbitrarias para QA y QB, y a partir de eso veremos cómo se llena y se vacía y cambia la concentración de lo que hay aquí dentro, según este modelo. Vamos a simular 10 segundos de simulación y vamos a dar los valores de entrada pues por puntos, cada 2 centésimas de segundo vamos a dar un cierto valor de los caudales, de modo que, pues por ejemplo, el QA de entrada para la simulación pues va a ser 3 más 0,95 por esta onda cuadrada, el signo del seno, y al final unos cuantos ceros, o sea que se quedará solo en 3. Para comprobar el concepto de equilibrio constante, el caudal de B pues va a ser un seno de tiempos al cuadrado, o sea, una senoide que va creciendo y creciendo de frecuencia, con frecuencia proporcional al tiempo, y luego al final unos ceros, con lo cual dejarán solamente en un 1 el caudal de B. Entonces el vector de entradas a la simulación pues es este caudal de A y este caudal de B, y si lo dibujo tengo en azul el caudal de A y en naranjita el caudal de B. A partir de los 7 segundos son constantes, y si este sistema tiene un equilibrio estable, pues debería llegar a ese equilibrio. Bueno, pues una vez tengo definidas los caudales de entrada arbitrarios, podría haber puesto las funciones del tiempo que yo quisiera, vamos a simular la ecuación de estado. La ecuación de estado, esto de aquí, no me sirve todavía para simular. Esto es un objeto de la Symbolic Toolbox que representa pues expresiones ahí algebraicas y raíces cuadradas y polinomios y fracciones, pero la integración numérica requiere funciones numéricas, que le entren números y salgan números. Lo que tenemos es que compilar con el comando MATLAB una expresión simbólica, deriv estado, a una función que le entre números y salgan números. Entonces, en concreto, yo querré que la deriv estado la compile a una función con dos entradas. Una que sea un vector formado por los dos volúmenes almacenados, el vector de estado, y ese será in1, y una segunda entrada, que será in2 en la función compilada, que sea el vector de entradas, QA y QB de entrada. Entonces, pues con el MATLAB function de x de t, ahora sí que es una función numérica que ha traducido esto simbólico a una función en que le entran un vector de dos elementos de estados y otro vector de dos elementos de entradas. Y esto ya lo podremos simular.
casi. Necesitamos una última manipulación. En concreto, mi modelo para simular lo que necesita OD45 es una función donde las entradas, que son unas ciertas funciones del tiempo, ya hayan sido sustituidas por la función del tiempo en concreto que nosotros digamos. Porque el simulador solo va a llamar a este modelo diciéndole en qué estado está y diciéndole qué hora es, dándole el valor del reloj t, y él debe devolver las derivadas del estado. Con lo cual, cuando el tiempo marca t y el estado, que son estos dos volúmenes, sea el que OD45 decida mandarle durante la simulación, pues entonces yo evaluaré la función de x de t diciendo que el primer input sea el estado y el vector de entradas pues será, claro, pues la interpolación lineal unidimensional de esta tabla, digamos, de tiempos y valores de las entradas, lo que dé en el instante t que quiera el simulador evaluar esta función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto de aquí realmente es una función de t minúscula que me devuelve dos valores de caudal de entrada en el instante en que yo le quiera preguntar. Pues eso codifica las entradas y por lo tanto este modelo para simular yo le doy tiempo y estado y ya llama a esta función adecuadamente para darme la derivada del estado. Bueno, pues con eso ya OD45 es lo único que necesita, le doy el modelo para simular, le doy los tiempos donde quiero resultados de simulación y le doy la condición inicial. Voy a decirle que inicialmente había 0,0 unidades de compuesto A y 0,2 unidades de compuesto B. De manera que esto me devuelve unos tiempos simulados y unos estados simulados que, si yo los represento gráficamente, pues sale esto de aquí. Este es el volumen de A acumulado en el depósito, que sube y baja según va abriéndose y cerrando la válvula. Claro, aquí tenemos que la válvula se abre de golpe y entonces pues sube el volumen de A, pero claro, conforme sube el volumen de A, también sube la presión y entonces ahí sale más, con lo cual pues esto no sube de golpe, está claro, tiene dinámica. Bueno, pues estos son los volúmenes de A y de B en función del tiempo, pero esto no son realmente las variables que yo quiero representar como útiles para mi aplicación. Lo que yo he dicho que era útil para mi aplicación era el nivel total y la concentración de B, con lo cual lo que haremos es gastar las ecuaciones de salida. En el sentido de que una vez tengo la solución de la ecuación de estado, ya solo tengo que sustituirla aquí para obtener sin ninguna otra integración, porque estas ecuaciones no tienen ninguna derivada, ¿vale? Esto es la primera salida, la composición, y esto es la segunda salida, unas funciones estáticas sin dinámica de mis estados. Bueno, pues entonces ya OD45 me ha servido para simular la evolución temporal de los estados, una ecuación diferencial, y ahora ya simplemente pues con estas trayectorias las paso por esas ecuaciones. También lo mismo, como exsalida eran dos expresiones del Symbolic Toolbox, MATLAB Function las compila a una ecuación de salida numérica donde le entra precisamente estas dos variables, VA y VB, en un único vector, y eso me devuelve un número que son las dos salidas que yo quiero encontrar. Con lo cual, pues si a esta ecuación de salida numérica yo le meto los estados simulados que he calculado antes, claro, lo del transpuesta aquí y eso es pues porque dependiendo de los comandos, pues a veces quieren que se los meta en filas, en columnas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues estados simulados son 500 tiempos por dos estados, pero este vector de entrada me lo pide como un vector columna, mientras que aquí el estado simulado en cada tiempo es una fila, por eso lo tengo que transponer. Bueno, la cuestión es que meto todo esto a la ecuación de salida numérica y me devuelve pues las salidas simuladas. Y pues si yo lo dibujo, pues aquí tendré la evolución temporal de la altura, que sube y baja, tal, etcétera, y de la composición, que empiezo con mucho B, pero al final, pues como acabo poniendo mucho más A que B, pues baja y se queda alrededor de este punto de equilibrio que, por ejemplo, vemos que cuando todo acaba está en 0,25 de concentración de X y 1 metro de altura. ¿Por qué? Claro, eso un poco ya lo sabíamos. Si miramos los caudales que hemos puesto, de 1 litro y 3, pues obviamente 1 contra 4 en total, la concentración de B, cuando ya se ha vaciado lo que hubiera en el depósito y estuviera dando 3 de A y 1 de B, debería ser del 25% de B y 75% de A, por lo tanto el simulador lo hace correctamente. Y luego también, cuando entran en total 4 litros, pues como el caudal de salida es 4 por raíz de H, pues para que salgan 4 litros, raíz de H ha de ser 1, o sea que la altura de equilibrio ha de ser 1 metro. Con lo cual hemos comprobado que esta ecuación de salida, 1 metro de altura y 0,25, coincide con lo que intuitivamente yo esperaría obtener de este sistema. ¿De acuerdo? Vamos a concluir. Hemos obtenido un modelo con el Symbolic Toolbox, hemos obtenido la representación interna, la ecuación de estado y la ecuación de salida, hemos traducido la ecuación de estado simbólica a una función numérica y a un modelo para simular donde las entradas son sustituidas por una función del tiempo concreta, hemos utilizado OD45 y hemos obtenido
la evolución temporal de las variables de estado, y luego, sin hacer integración numérica, sino una mera sustitución de los valores obtenidos en una función estática, que es la ecuación de salida, pues entonces hemos obtenido las salidas simuladas, altura y concentración, que eran las que nos interesaba a nosotros obtener en esta simulación en concreto. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.